Vamos a saludar ahora al doctor Oscar Iván Palacio Tamayo. Él es abogado especialista en pensiones y siempre nos despeja muchas dudas en relación con este tema. Y el de hoy es muy importante porque hay muchos mitos. Fondos privados, traslado express, a Colpensiones. ¿Qué hay para decir, doctor Oscar Iván? Bienvenido y gracias por estar vía videollamada con nosotros en este paradero. Jazmín, Diana, Juan Carlos, una feliz tarde. En efecto, esta semana ha sido muy ruido con el tema del traslado express, porque siendo un tema de pensiones, el gobierno escogió el presupuesto nacional para expresar la posibilidad de que 20.000 colombianos que tengan más de 750 semanas cotizadas en Colpensiones antes de irse para los fondos privados puedan volver sin necesidad de demandar. Pues se demandaron, de todas maneras se finaliza la demanda y ellos vuelven a Colpensiones. Esto es muy importante para las personas que lo logran, que son entre 20 y 40.000. A Sofondos dicen que son 40.000, el gobierno dice que son 20.000. Vamos a ver qué cifra es. Porque son personas que fueron engañadas, que su expectativa pensional era mucho mayor a la que van a lograr en un fondo privado. El problema de fondo es que eso vale entre 7 y 10 billones, entre 5 y 10 billones de pesos, dependiendo del número de personas que se trasladan así en una especie de amnistía que hoy llamamos traslado express. Y eso es dinero rápido para el gobierno, es hacer caja de gobierno, pero eso es un triple, un cuarto, multiplique por muchos millones y billones de pesos, porque es una deuda diferida al futuro, no los 5 billones que se trasladan, sino los 20 o 25 billones que eso cuenta. ¿Y quién va a pagar eso al futuro? Los que no han nacido, los jóvenes, porque el problema pensional es un problema intergeneracional, que no han nacido ni los que tienen que cubrir esos costos. Para decirles, si esto sale o queda en el primer debate, solo 20.000 personas, entre 20 y 40.000 personas pueden trasladarse. 180.000 personas que están en los fondos y que quisieran volver a Colpensiones porque tienen salarios altos, no tienen 750 semanas, tienen que seguir demandando. Ahí veo yo que se está afectando el derecho a la igualdad. Esperemos a ver qué sucede. Pero algo muy importante, hay muchos mitos cuando se habla de fondos privados y cuando se habla de Colpensiones, que si es mejor estar en el uno o si es mejor estar en los otros. Eso lo hablamos hace algunos días, pero recordemos nuevamente cuáles son esas ventajas y desventajas de Colpensiones y de estar en un fondo privado o de ese traslado. Jazmín, muy buena pregunta y en los últimos programas hemos reiterado mucho. Si a mí me preguntan, Oscar Iván, ¿usted qué prefiere? ¿Fondo privado o Colpensiones? Siempre respondo y respondo además por lo que digo. Quien gana hasta 1.400.000 pesos, o sea, un salario mínimo .7, que es en un fondo privado, le es mejor. ¿Por qué son los fondos privados mejores para la gente que gana poquito? Mucho menos de los mínimos. Porque en caso que no se pensionen, como eso renta, la devolución es 5 o 6 veces mejor que la de Colpensiones. En caso que no tengan beneficiarios y mueran sin la pensión, lo que dejen es sucesión para sus hermanos, para sus hijos mayores, para sus padres si sobreviven. También porque para invalidez y muerte es lo mismo un fondo privado. Y una cosa muy importante, en los fondos privados se renta, en Colpensiones no se renta. Entonces, personas que ganan hasta mínimo y medio, que es en un fondo privado, porque lo más importante son 3 años menos las cotizaciones en semanas para poderse pensionar. Ya si usted tiene 2, 5, 10, 15, 20 mínimos, que son estos 20.000 colombianos del que está hablando el gobierno nacional, y yo diría que son 228.000 que tienen salarios más de 3 mínimos, definitivamente en Colpensiones la tasa de reemplazo es mucho mejor que en un fondo privado. Si una persona con 10 millones de pesos en un fondo le dan una pensión de 2 millones, Ajá. En Colpensiones le dan 5 millones. Es un ejemplo muy ramplón, pero para que tengamos Pero está muy bien. ubicación. Entonces, a esas personas que son estos 20.000 que da el gobierno, que son los 40 que dan los fondos, les conviene más volverse a Colpensiones. Pero ¿qué pasa con Colpensiones? Que tienen que dar un mayor subsidio. ¿Y qué pasa con Colpensiones? Que eso es una empresa de los colombianos que no tiene dinero como la tienen los fondos, sino que es una pagaduría prácticamente. Entonces, ¿quién paga en último? Los colombianos con sus impuestos a larguísimo plazo. No han nacido los que tengan que pagar esas deudas. Pero es importante. Pero es muy interesante que
usted antes de pensar si sigue en un fondo privado Doctor Oscar. de pensiones, tenga una reflexión de cuánto es su expectativa salarial y pensional. Finalmente, doctor Oscar, se habla también de cambiarse 10 años antes, ¿cierto? Si uno se va a trasladar de un Sí. fondo privado a Colpensiones, tendría que ser 10 años antes de la Sí. edad, ¿cierto? Trasladarse de uno al otro, del privado Sí. a Colpensiones o viceversa. Son en las mujeres 47, hasta los 47 Sí. años menos un día. Ya a los 47 no puede. A los varones a los 52 años menos un día. Y van conjugando. No se desesperen las personas jóvenes. Esperemos la reforma pensional. Esperemos que no estos sucesos pensionales sean fruto más bien de una reforma de largo aliento que toque a todas las generaciones. Porque el problema no son estos 20.000 colombianos ni los 228.000 que quieren pasar a un fondo. El problema es más grave. Hay 4 millones de colombianos que hoy tienen más de 60 años, muchos de los televidentes de paradero, y nunca se van a pensionar. Sin duda, Muy bien, doctor Oscar Iván. Doctor Oscar Iván, estos temas son de vital importancia y sobre todo para quienes también apenas están empezando ese proceso laboral y que no saben qué hacer y que obviamente deben de cotizar, cotizar y cotizar, como lo dice usted, doctor. Sí. Pero gracias por ilustrarnos con estos Eso. temas de pensión que se necesita tanto. Y un feliz Diana, fin de muchas semana. gracias. Que Y, se por mejore, favor, doctor. Todavía no, gracias, Juan Carlos. Todavía no ha pasado el proyecto de ley. Un abrazo a Nos todos. cuenta entonces, doctor Claro, Oscar Iván. estamos atentos. Un abrazo, doctor. Que se Chao, mejore. doctor.